El tema que vamos a desarrollar a partir de este momento es un tema que estoy seguro tenemos muchas preguntas con respecto a él y es un tema importantísimo, muy importante. Yo le pido que usted se quede con nosotros, es estudiar un ratito la palabra de Dios, es recordar que somos seres espirituales y que nuestro Señor no solamente dijo coman y alimenten el cuerpo, sino también pensó en nuestro ser espiritual y por eso dijo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tengo a dos amigos, dos siervos de Dios, dos hombres que han sido muy probados en el ministerio y yo espero que usted comprenda cuando digo que han sido probados. Ellos son profesionales y en medio de su profesión nuestro Señor los llama para que ellos también lleguen a servirle y hoy son pastores, amigos míos, dos siervos de Dios, hombres de muy lindo testimonio, y con ellos vamos a compartir el tema con respecto a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le doy la bienvenida a mi hermano pastor Alex Arias, que él es un profesional en recursos humanos, pero también pues siente ese llamado de Dios y comienza a servir al Altísimo como pastor. Alex, gracias por estar aquí. Un gusto, don Giovanni, y un gusto estar acá una vez más y pues esperemos que este tiempo de conversación sea de bendición y sea de motivación a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias por estar aquí, Alex. Gracias a ustedes. Y también tengo otro amigo mío que también ha sido muy probado porque no ha sido fácil. Él tiene la bendición de ser abogado, ser administrador de empresa y hoy también está de alguna manera colaborando en la Asamblea Legislativa como asesor de uno de los diputados y ha sido pastor durante muchos años. Entonces le doy la bienvenida y el agradecimiento a Gabriel Zelaya. Gracias por estar aquí, Gabriel. Gracias, Pastor Giovanni, y gracias a cada uno de ustedes que nos están mirando y que cada sábado y domingo están pendientes del programa Hacia lo Mejor. Queremos que en esta hora usted pueda ser bendecido y realmente darle la gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho en nosotros durante muchos años, sí, como ministro del Señor. Así que estamos para servirle. Bendiciones. Y quiero leer, muchachos, y ustedes también en la casa, un pasaje para que sea nuestra guía para comenzar este diálogo que lleva como objetivo pues escudriñar un poco la Escritura y entender más con respecto a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy leyendo Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante, donde dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaba qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Cómo me gusta? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Y el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitarán. Este es uno de los pasajes en este momento escrito por Lucas con respecto a la resurrección de nuestro Señor. Pero muchachos, yo quiero hacerle preguntas a ustedes, las preguntas que la gente se hace, las preguntas que las personas se hacen con respecto a este tema. Primero, definamos, a ver, Pastor Alex, ¿cómo definimos la palabra resucitar? Sí. ¿O resucitó? Pues de una manera simple puede tomarse que algo que murió y vuelve a la vida. En el caso en específico de Jesús,
el cual se demostró que murió y fue enterrado. Cuando se le aplica a él, es alguien que volvió de la muerte. Esta es una de las doctrinas de Gabriel que pienso yo que es clave en el cristianismo. Es clave. ¿Por qué? Claro que sí. Para acotar lo que dijo el pastor Alex, donde habla de resucitar, en este concepto de la definición del diccionario, dice que es dar vida, volver otra vez a dar vida a algo que existía, una cosa. Pero también dice que es hacer que una persona muerta vuelva a vivir. La doctrina o la enseñanza de la resurrección es el eje central de la vida del cristianismo. ¿De qué nos vale saber que Jesús nació, que vivió, que enseñó, que hizo milagros, si después murió o lo mataron y no resucitó? Entonces, lo importante del cristianismo es la resurrección. Es lo que nos da la victoria sobre todas las cosas en el cristianismo. Yo leo la Escritura y sobre todo a Pablo. Pablo habla mucho de la resurrección, de la resurrección, de la resurrección. ¿Qué hubiera pasado, Pastor Alex? Que hoy estuviéramos hablando, como dice el pastor Gabriel. Vino nuestro Señor, nació por obra del Espíritu Santo, padeció, murió, pero no resucitó. En 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo está tocando este tema acerca de la resurrección, el contexto que se está dando ahí es que la iglesia de Corintios comenzó a predicar, o algunos comenzaron a predicar, que no había resurrección de los muertos. Lo cual Pablo entonces comienza con su argumento a recordarles cuál era la fe cristiana, que es cómo Cristo vivió, murió, fue enterrado y se levantó de entre los muertos. Entonces, si el argumento de Pablo en 1 Corintios 15 es que si ustedes predican que no hay resurrección de los muertos, implica que Jesucristo tampoco se levantó de los muertos, lo cual Pablo les dice a los de la iglesia de Corintios: si fuese así, vuestra fe es vana, aún estarían en sus pecados. ¿Por qué? Porque como lo decía aquí el pastor, una clave del cristianismo, o la clave del cristianismo, es la resurrección. Para hacer válida la muerte expiatoria, la muerte que tuvo Cristo por nuestros pecados, si no resucitaba, iba a ser una muerte de una persona más, un profeta, un hombre que hizo bien. Pero la muerte de Jesús en la cruz, expiatoria por los pecados de toda la humanidad, dio validez cuando Cristo se levanta entre los muertos y dice: yo no soy uno más, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, si no hay eso, como lo dice Pablo, vana sería ahí nuestra fe y seríamos mentirosos. Pero Cristo sí se levantó de entre los muertos y es una piedra angular en el cristianismo. No es cualquier profeta, no es cualquier hombre que hizo bien, sino es el Hijo de Dios que se hizo carne, murió crucificado por todos los pecados de la humanidad y se levantó el tercer día. Hablemos, Gabriel, pensemos en esto. Estoy tratando de pensar, valga la redundancia lo que voy a decir, el pensamiento de nuestros televidentes en este momento. Algunos creen firmemente en la resurrección de nuestro Señor, otros quizá no creen, otros quizás se preguntan: ¿y qué? ¿Cuáles son, hablemos tan siquiera de uno o dos resultados que nos sirve a nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesús con respecto a la resurrección de nuestro Señor? Hablémonos dentro del plano del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Porque, ¿qué hubiera pasado con el reino de las tinieblas si Jesús no hubiera resucitado? Bueno, es importante saber de que, reitero, la resurrección es la base del cristianismo. Si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos haciendo nada. El apóstol San Pablo, quien escribe la carta a los Corintios, dice: sería vana nuestra fe. Y podríamos mencionar quizá unas 10 razones, voy a mencionar tal vez 3,
del por qué la resurrección de Jesús es importante para el cristiano. Número uno sería, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Con su muerte y de resurrección hemos sido justificados. Número dos, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. La muerte no lo pudo detener, no se quedó en la tumba, Él resucitó. Luego la resurrección de Cristo... Perdona que vaya haciéndote preguntas. Ok, ¿y qué pasó? Okay, ¿qué pasó con la muerte? O sea, si nuestro Señor no resucita, entonces la muerte hubiera conquistado. Sí, hubiera sido más poderosa la muerte que Jesús. Porque la muerte, nosotros tenemos 100% seguro la muerte, todos. Como humanos tenemos 100% seguro la muerte. Y entonces la muerte vino y acabó con la vida de Jesús por la profecía bíblica que él iba a morir por nosotros, por supuesto. Pero el Señor había dicho, había profetizado que Él se levantaría de entre los muertos. Y esa es la victoria. Entonces la muerte queda vencida a través de la resurrección de Jesús. O sea, cuando decís vencida, no es que no vamos a morir. Sí, físicamente vamos a morir, físicamente. pero Jesús nace o encarna, nace, vive, predica, hace milagros, es crucificado, muere, pero ahí no quedó todo. Como dijo el pastor, ahí no quedó todo. Porque si hubiera muerto, hubiera sido como cualquier otro filósofo, que hizo tantos milagros, que hizo tantas cosas buenas, diríamos más bien, pero que ahí con la muerte quedó todo. Y me recuerda una leyenda de una persona, de dos personas más bien, que alguien comenzó a leer los epitafios que están en las tumbas. El epitafio o la leyenda de las tumbas decía, aquí yacen los restos de fulano de tal, hombre insigne, y comenzaba a decir tantas cosas que había hecho esta persona. Y de repente el acompañante de esta persona dijo, la tumba aquí no están los restos de mi maestro, la tumba está vacía. Porque Él se levantó y vive por los siglos de los siglos. Eso hace la diferencia ante cualquier persona terrenal. Me gusta pensar, bajo lo que usted está explicando, lo que Pablo dijo, que un día él pudo, voy a decirlo a lo tico, Pablo pudo llenarse la boca y decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Cuando pensamos en eso, con la resurrección de Jesús, podemos decir, como lo dice la Escritura, Jesús es las primicias en lo que es la resurrección. Si Cristo resucitó, todos los que en Él creen van a resucitar. Entonces, si no, es como dice Pablo en 1 Corintios 15, 19, que si Cristo no resucitara y no hubiera resurrección, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque estaríamos solo para este mundo. Los de Corinto estaban pensando también que era solo esta vida y ya después de la muerte ya no había nada. Pero con la muerte de Jesucristo y con la resurrección de Jesucristo, hay esperanza para los que creen, para una resurrección de bien, de bendición, honra y gloria. ¿Cómo me gusta esto? Porque yo me acuerdo de un pasaje, creo que está en Juan capítulo 14, donde nuestro Señor dice, voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Él no hubiera resucitado, Gabriel, entonces, como dice el pastor, no tendríamos esperanza. Nada más estaríamos como para vivir, hacer lo que tenemos que realizar y se acaba todo. Pero hay una esperanza para los que conocemos al Señor Jesucristo y es no solamente vivir acá en la tierra, porque nosotros estamos acá como extranjeros, como peregrinos, dice Pablo, estamos como haciendo una pasantía acá en la tierra, pero tenemos un lugar en los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Si Él no hubiese resucitado, nosotros sencillamente morimos y se acabó todo. Hasta ahí llegó todo. Que es lo que muchas veces algunas filosofías o movimientos religiosos, y por qué no religiones, es lo que piensan, porque sus líderes no resucitaron. Sus líderes no pudieron decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Ellos no pudieron, aunque tuvieran una vida moral de ejemplo, algunos de ellos, y filosofías bien interesantes, pues ninguno de ellos pudo haber resucitado. Y por eso muchos movimientos religiosos y filosofías pues viven ahí, simplemente morimos y hasta aquí llegamos. Como lo decía Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebamos. Ya, en el sentido de que vivamos esta vida, porque al fin y al cabo no hay nada al otro lado después de la muerte. El Señor Jesús dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claro, si él no hubiera resucitado, Pablo no puede decir eso. Y es ahí donde entonces, con la resurrección del Señor Jesús, para los que creemos en Él, tenemos la esperanza que en un día glorioso Él nos llamará, si es que estamos muertos, Él nos levantará y vamos a resucitar y vamos a estar con Él por los siglos de los siglos. E igualmente, para los que no creen en Él, para los que no han puesto su confianza en el Señor, es lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan 5:29, y otros a resurrección de condenación. Pero aquí estamos hablando del lado positivo, que es poner la confianza en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para una resurrección de vida. Muchachos, cuando regresemos vamos a hablar, o por favor ustedes nos ayudan, ¿cómo fue que nuestro Señor resucitó? ¿Cómo fue? Y cómo se demostró que Él resucitó. Esto lo vamos a hablar cuando regresemos después de este corte. Quédese con nosotros. Estás viendo Hacia lo Mejor con Giovanni Calderón. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos, este es su programa Hacia lo Mejor. Hoy compartiendo con estos dos pastores, dos siervos de Dios, Alex Arias y Gabriel Zelaya, hablando con respecto a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Estuvimos hablando de que ya la misma profecía hablaba que Él iba a resucitar, como nuestro Señor también durante el tiempo que estuvo aquí, durante el tiempo de su ministerio, habló de que Él iba a resucitar. Mucha gente se quedaba pensando, ¿será cierto o no será cierto? Estuvimos compartiendo que la resurrección de nuestro Señor es clave para el cristiano, clave, porque hacíamos mención de algunas expresiones de Pablo con respecto a la resurrección. Si el Señor no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si el Señor no ha resucitado, entonces comamos y bebamos. Que si no hay nada, para decirlo así a lo tico, si no hay nada al otro lado, entonces vivamos aquí como nosotros queramos. En otra oportunidad, Pablo dice así: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Hablando de la esperanza de gloria. Estuvimos hablando que nuestro Señor Jesús también, al resucitar, nos da a nosotros la bendita esperanza, a todos los que creemos en Él. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto es lo que hemos estado compartiendo con nuestros dos pastores que están aquí con nosotros. Pero ahora quiero que hablemos un poquito. Tuvo que demostrarse la resurrección, porque como estábamos hablando fuera de cámaras, pues en ese tiempo, al menos los saduceos no creían en la resurrección, y mucha gente no creía en la resurrección. Es más, hasta hoy en día hay gente que no cree, simplemente dice, no, uno se muere y punto, hasta ahí llegó todo. En el tiempo de nuestro Señor también existía esa manera de pensar, no, el ser humano muere y hasta aquí. En el libro de Salmos capítulo 16 nos da una esperanza viva, y en el libro de Isaías nos dice, y Pedro también dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. La norma era: la persona vive, disfruta su vida, muere y listo. Entonces, como Jesús había dicho, los profetas habían dicho, Isaías, que resucitaría, y luego Jesús también lo dijo, que resucitaría el tercer día. Entonces dijeron ellos: vamos a prever esto, ¿no? Más adelante lo veremos probablemente, de la guarda romana cuidando la tumba. Entonces dijeron ellos: si por
por aquello que sea cierto que resucite, entonces mejor vamos a cuidar la tumba, Ajá. a custodiarla para que no resucite. Pero Jesús sabía que Él resucitaría. Y entonces esta resurrección al cristiano nos da una esperanza de que también un día Jesús va a juzgar a las naciones. Entonces, lo dice Isaías, lo dice el salmista David, y luego ya Pedro en el Nuevo Testamento sigue enfatizando de que es una bendición la resurrección de Jesús. Los soldados romanos dijeron, bueno, por aquello que sea cierto. No hemos visto nunca a alguien que resucite, pero por aquello que sea la primera vez, vamos a prevenirnos, ¿verdad? A prepararnos cuidando la tumba. Y Alex, ¿cómo fue? Hablemos un poquito cómo fue que el Señor resucitó. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esa resurrección? Ahí me gusta Romanos 1:4 que dice acerca de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Una declaración del apóstol Pablo en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. El poder de Dios actuó en ese momento, levanta a Jesús de entre los muertos, la muerte es vencida. Y una muestra de que Jesús se levantó de entre los muertos es la transformación que hubo en las personas que pusieron su fe y su confianza en Él. Las personas que eran antes ya no fueron las mismas después en el momento en que confiaron en Él. Eso no ocurre con poner la confianza en cualquier líder o cualquier otra persona, pero vemos cómo la historia cambió, el mundo cambió a través de esas personas que depositaron su fe en aquel que se levantó de entre los muertos. Un Pedro que lo niega, pero después un Pedro que dice, si tenemos que sufrir por él, suframos. Hombres que se escondieron cuando llevaban a nuestro Señor Jesús al Gólgota, después entregan la vida por el Maestro. Y hasta el día de hoy, yo soy uno que en un momento puse mi fe y mi confianza en el Señor Jesús y mi vida fue transformada. Y sé que hay muchos de los que nos están viendo hoy en este momento que también han puesto su confianza en el Señor Jesús y sus vidas han sido transformadas, cambiadas en nuevas personas, y esa es la muestra de lo que dice aquí Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y de ahí también vemos que era algo que comentábamos ahora en el intermedio, de las teorías de las qué pasó con el cuerpo de Jesús. Hay una teoría que me llama a mí la atención, que es la que se robaron el cuerpo. Pero si los discípulos hubieran sido los que se robaron el cuerpo, y si ese grupo de personas se lo hubieran robado y a sabiendas montaron el cristianismo, jamás hubieran muerto por su fe como murieron, apedreados, lacerados. Voy a leer esa parte, Alex. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse esos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y le encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y el gobernador llega a enterarse de esto, y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les enviaremos, les evitaremos cualquier problema. Ese fue el plan en ese momento de las autoridades, ¿cómo se llama? De los líderes espirituales, ¿ok? Aquí vamos a poner 2 soldados que lo cuiden, pero qué interesante, ¿verdad? Que por más soldados que pusieron, de pronto se dieron cuenta que el cuerpo del Señor no estaba. Cuando una de las mujeres lo va a tocar, Gabriel, el Señor dice, no me toquen. ¿Por qué? Antes de eso, de esa parte, la piedra era muy grande, las mujeres no podían removerla. Los discípulos, muchos ni siquiera creían en la resurrección. Pasaron los días y más bien en la crucifixión huyeron muchos de ellos.
Entonces se escondieron, huyeron y Pedro le negó. Entonces no iban a estar ahí en la tumba cuidándolo al maestro. Ahora, ellos dicen, vamos a pagar, ustedes se durmieron, no importa que los despidan, ¿verdad? Por haberse dormido en el trabajo. Que nosotros lo vamos a salvar, sí, dijeron. Nosotros lo vamos a salvar. Primero le pagan. Mercenarios ahí reciben dinero, les pagan, digan ustedes que se durmieron y mientras ustedes estaban dormidos se lo robaron y vamos a apoyarles en esa teoría. Pero, ¿cuál discípulo iba a tener el valor de irse a robar el cuerpo de Jesús si estaban tan nerviosos, asustados? ¿Y cuál de ellos iba a tener tiempo para poder... Y con guardas ahí. Con guardas. El sudario, acomodarlo, si era más fácil robárselo todo embalsamado o envuelto y llevárselo rapidísimo. Pero hay tiempo para poner el sudario aparte y todo lo demás. Ahora, María está con Jesús y le dice, no me toques. Algunos teólogos consideran que cuando el Señor le dice no me toques, no era que no lo tocara literalmente, era como que no me detengas, porque todavía tengo que ir al Padre. Hay otras cosas que hacer. Ya estuviste conmigo cuando yo estuve en la tierra, en el cuerpo humano. Ahora yo tengo otra misión. Entonces, no te aferres a mí. Tienes que entender que ya no voy a seguir aquí. ¿Qué piensas, Alex, de eso? En Mateo 28 dice que las mujeres se postraron a sus pies y llorando lo adoraron. Entonces, en la misma idea que se está compartiendo, el texto de no me toques realmente es como que no te aferres a mí, como que no me agarres, como que no me sostengas, ¿verdad? No me detengas en lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer más? Tenía que presentarse a los apóstoles, tenía que presentarse a distintas personas, o como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, se le presentó a Cefas, se le presentó a los discípulos, se le presentó después otra vez a los discípulos, estando ya Tomás, después a 500 personas. Ya entonces, hubo 40 días en donde había mucha actividad para luego ascender a los cielos en una nube. Entonces, no era el tiempo para sentarnos a conversar, el maestro es mío, quédese aquí, sino no, yo tengo que hacer mucho todavía, y tú María Magdalena, vaya y le avisas a los discípulos esto que ha pasado. ¿Y qué pasó en el pueblo, Gabriel, en ese momento? Es que eso fue tremendo. Es que nosotros lo leemos aquí por eso fue un evento sensacional en ese momento. Sí, fue una noticia bastante fuerte, donde todas las personas se dieron cuenta de la resurrección, ¿verdad? No era algo así como una noticia de poco valor. Si estuvieran los periódicos sensacionalistas dirían, wow, resucitó, alguien resucitó. Tal vez ni sabrían cómo se llama, pero darían la noticia alarmante. Los medios de comunicación estarían dando esa información. Hoy que nosotros tenemos la comunicación satelital, la comunicación de diferentes formas, de diferentes maneras, sería una noticia mundial, ¿verdad? Que él resucitó a alguien, ¿verdad? Y que harían referencia a las escrituras que esa persona que resucitó era el Mesías o el Cristo. Hablando físicamente, Alex, nuestro Señor resucitó con un cuerpo diferente. Cuerpo glorificado. Un cuerpo diferente, porque los apóstoles no lo reconocen. Es más, en algún momento el Señor dice, porque ellos creen que es un fantasma. Nuestro Señor dice, yo no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene no tiene huesos, ¿no? Entonces Él tiene un cuerpo diferente. Puede, con el caso de María Magdalena, que no lo reconoce en el momento, también cabe ahí destacar que estaba llorando de manera de lamentación porque no encontraban el cuerpo del maestro, y en medio de ese llanto y demás ve a la persona ahí que pensaba que era el que cuidaba el terreno, y no lo reconoce hasta que él le dice María, y escucha la voz de su maestro, y en ese momento llega lo identifica, pero sí hay que notar que, por cierto, hay otra teoría para contestar lo que me estás diciendo, que es la teoría del desmayo. Hay algunos que en un momento dado dijeron que Jesús no murió realmente, sino que fue un desmayo por todo lo que él pasó en la crucifixión,
y que lo pusieron en la tumba, y luego él se levantó, se escapó, digámosle así, y luego se le presentó a los discípulos. Alguien que fue golpeado, lacerado, crucificado, todo el proceso que llevó y demás. ¿Cómo presentarse con un rostro de victoria, con un rostro resplandeciente, de tal punto que impactó a María, que impactó a los discípulos, que impactó a todos los que él tuvo el encuentro? No era la persona que pasó días, horas de golpes, de falta de comida y demás, sino, como usted decía, un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado, el cual podía desplazarse rápidamente de un lugar a otro para los distintos encuentros que tuvo con sus discípulos, que aún estando la puerta cerrada y donde estaban ellos ahí encerrados, pudo aparecerse ahí, o sea que en alguna forma, sea que atravesó paredes, sea en alguna manera, pero con su cuerpo tangible pudo llegar ahí, pudo Tomás meter el dedo en sus heridas y sentir que era él y que no era un fantasma. Entonces, un cuerpo así es también el que nos espera a los que ponemos nuestra confianza en él. Qué bonito eso, qué lindo eso me gusta. ¿Qué palabra le reveló el Señor al profeta Isaías, un estadista? Un profeta de los mayores que vivió 700 años antes de Cristo, y él escribe por la inspiración divina, hablando del Padre con referencia a Jesús. Dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, esto es lo bello: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Y esta frase que voy a leer es lo que nos da la bendición: llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esto dice Isaías 53, 10 al 12. Y hoy ya nos queda poco tiempo. Resucitó. La Escritura dice que está sentado a la derecha del Padre. Es nuestro abogado, nuestro intercesor. Y lo hermoso de todo es que Él dijo: yo me voy, a ustedes les conviene que yo me vaya. Le dijo a los apóstoles cuando ya bueno, yo sé que no había muerto todavía. Porque si yo me voy, enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso es que, como dijimos en una de las preguntas, para el cristianismo, la resurrección de nuestro Señor es la base nuestra. Porque si el Señor no hubiera resucitado, simplemente fuésemos un movimiento más religioso, una filosofía más, que está siguiendo a un líder de una moral alta, buena persona, y hasta ahí llegamos. Pero nosotros creemos firmemente que el Dios de la gloria, como lo escribe la Escritura, el Creador de tu vida y de mi vida, y el Creador de todo, en un momento dado dejó su trono, porque Él sabía que era necesario rescatar a la raza humana. Y no había un humano preparado para rescatar a la raza humana. Tenía que ser alguien perfecto. Y por eso es que Él deja su trono para venir a morir por usted y por mí. No lo mataron. Él entregó la vida. Óigalo bien. Algunos dicen: es que lo mataron. No. Al Señor lo golpearon e hicieron con Él lo que quiso. Pero ¿cuál ser humano puede decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, y morir en ese momento? Nuestro Dios entregó la vida por usted y por mí. Él no fue a la cruz como cobarde, no. Él sabía, óigalo bien, Él sabía que el único medio para que usted y yo pudiésemos tener esperanza de vida, porque algún día usted y yo vamos a salir de este cuerpo y vamos a salir de este planeta y vamos a regresar de donde venimos o a dónde venimos, o de dónde venimos, es lo correcto. Y por eso Él vino
a morir por usted y por mí. Pagó el precio de tu maldad y de mi maldad. No vino a enseñarnos una religión y a decirnos esta es la religión que te salva. Él vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo quiero que escuche esto. El problema del ser humano no es tanto que es pecador. Porque todos nosotros sabemos que hemos pecado. El problema del ser humano es menospreciar al Salvador, menospreciar la obra redentora de Jesucristo en la cruz, es tenerlo por poco y simplemente vivir una vida como él o ella quiere, lejos del plan perfecto del amado Jesús. Por eso es que hoy hemos querido hablar, desarrollar este tema, muchachos, es larguísimo. Hemos tratado de hacer las preguntas que algunos se hacen con respecto a la resurrección y hemos tratado de hablarlo para que usted reafirme tu fe en Jesucristo. Como dijo Pablo, nuestra fe está establecida en el Cristo de la gloria, que vino, padeció, murió, pero que resucitó para darnos vida y vida en abundancia, y nos ha dado grandísimas promesas de que algún día, cuando salgamos de este cuerpo, vamos a ir con Él. Nos espera la vida eterna con Cristo. Pero debemos de recordar algo. Usted decide y yo. Si aceptamos esa obra redentora y cada día entregamos nuestra vida al Señor para poderlo ver y escuchar las palabras de Él que diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O simplemente vivir la vida y escuchar tarde o temprano, apártese de mí, hacedor de maldad. Por eso hemos compartido este tema de la resurrección y ahora le toca a usted aceptarla, vivir para Jesús o simplemente vivir como la mayoría de los seres humanos, sin esperanza de vida eterna, porque el único que nos puede dar esperanza no es Pablo, no es Pedro, no es el profeta o los profetas. El único que murió por usted y por mí y resucitó para darnos vida y vida en abundancia se llama Jesucristo nuestro Señor. Alex, no sé si tenés que decir algo más. Dos cositas y vuelvo otra vez a Romanos 1:4 acerca de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Entonces, número uno es la esperanza que hay una vida venidera para los que hicieron bien y pusieron su confianza en Él por los siglos de los siglos junto con Él. Y que en esta vida, si hay necesidad, si hay luchas, si se requiere un milagro de sanidad, declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo tiene poder para sanar, para ayudar, para socorrer. Si hay necesidad espiritual, tiene poder para cambiar. Yo soy un testimonio de una vida transformada a través de los siglos. Miles, millones de personas han sido transformados por el poder de ese que se levantó al tercer día. Matrimonios restaurados, milagros. Yo soy un milagro viviente también. El estar aquí, eso es un milagro. Yo sé que Gabriel, en fin, porque Él resucitó, nosotros podemos mantener siempre la esperanza de tantas cosas, de un milagro, de la sanidad, de prodigios, de maravillas, de restauración del hogar, de la familia, del matrimonio. Él está vivo. Él está vivo. Que usted no lo puede ver, ni yo, es cierto, pero tampoco podemos ver el aire. Pero verdad que existe. Él está vivo y te ama, te ama. Y cada día lo más hermoso es que te quiere a ti. No le interesa tu carro, no le interesa tu título, no. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que nuestro Señor anda buscando. Y usted me dice, ¿por qué? Porque nos ama, porque nos creó, porque Él no quiere que nadie vaya a la condenación eterna, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si usted dice, yo quiero a ese Cristo resucitado, dentro de un momento vamos a hacer una oración
para que usted también se entregue a Él. Gabriel, ¿tienes algo más que decir? Sí, mi papá murió hace 24 años, fundó iglesias allá en Guanacaste, en la zona de Huacas. 2 hermanos murieron el año pasado, en junio y agosto. Yo no podría hacer por ellos más que llevar unas flores, arreglar la tumba. Yo no podría ir a buscarlos ahí. Puedo buscar a mis hermanos, a mi familia, en su casa donde están viviendo. Estas señoras, estas mujeres que llegaron a la tumba, están buscando el cuerpo. Y el ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es lo que está haciendo mucha gente actualmente. Está buscando entre los muertos al que vive. Jesús está vivo. Jesús está en su corazón, en el suyo, en cada uno de ustedes, mi hermano, mi amigo televidente. Busque a Jesús porque Él es la respuesta. En la sanidad, en los problemas. En todo momento usted puede buscar a Jesús. No lo busque en una cruz clavado. No lo busque en un cementerio, sino búsquelo, clame a Él. Porque el Señor dice en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Así que Él es la respuesta para todos nosotros. Yo lo creo. Esta palabra de resurrección a mí me da vida porque yo sé que lo que yo hago tiene una recompensa del Señor allá en los cielos. Nuestro Señor antes de irse dijo, nunca voy a dejar los huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso es que nosotros predicamos a nuestro Señor Jesucristo, porque creemos en Él, creemos en su palabra, que creemos en su obra redentora. Creemos que murió por nosotros, pero que también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y si usted en este momento quiere también decir, Señor, yo quiero vivir para ti. La realidad es que cuando nos vamos a ir no sabemos, pero lo mejor es estar preparado para el encuentro con nuestro Señor. ¿Quiere hacerlo? Dígale así, Señor Jesús, en este momento yo he escuchado lo que dice tu palabra. Una vez más me recuerdas que tú moriste por mí, pero también resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Perdóname, Señor. Entrego mi vida a ti. Quiero que desde hoy tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Sálvame y desde hoy viviré para ti. Amén. Y amén. Ha sido una bendición compartir con ustedes, Pastor Giovanni, Pastor Alex. Estamos orando para que el Señor bendiga sus hogares y no olvide, Jesús es la respuesta. El número de teléfono de ustedes lo podemos dar por si alguien quiere hablar con ustedes. El número es el 7075-3433 y estamos para servirles cualquier cosa que necesiten para apoyarles, y si no tienen dónde congregarse, estamos para servirles. Da la dirección de donde está sirviendo a Dios. Del Praismar en Llorente, 250 metros al este, Iglesia Comunidad Cristiana Vida, y domingos 10 y 15, ahí los esperamos. Muy bien. Y Gabriel, el teléfono tuyo. Mi número telefónico es 88-37-6749. 88-37-6749 y la dirección electrónica es gabrielcelayal@gmail.com. Muy bien. Y usted que hizo la decisión por Jesucristo, yo no quiero que se quede ahí, bueno, ¿y qué hice? Mire, la Biblia enseña que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca uno confiesa para salvación. Es muy importante que usted siga estudiando la palabra de Dios y que usted busque un lugar cerca de tu casa donde le enseñe la Escritura, le enseñen la palabra de Dios. No solamente que se cumpla con una liturgia, no, sino que se le enseñe la palabra de nuestro Dios. Esa es nuestra sugerencia para que crezcamos cada día más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, muchachos, y continúe con nosotros, no se vaya.